licenciado, continuando con esta nueva figura de la de legítima defensa frente a la invasión de la privacidad del domicilio que pone en riesgo los propios bienes, ¿pensaríamos que estamos frente a un nuevo derecho de la persona? Bien, la legítima defensa se encuentra establecida ya desde tiempos inmemorables en diversas legislaciones. Para nosotros en Guanajuato, nuestro Código Penal la tenemos establecida. Esta la llamaría yo a esta fracción como una fracción específica, una forma específica que regula el legislador de emprender una legítima defensa, considerando esa agresión ilegítima por la simple intrusión y necesariamente a la casa habitación. Ahora, esta intrusión a la casa habitación debe de ser y será en su momento, cuando entre en vigor y comience a ser aplicada, pasada por un tamiz de razonabilidad por el juzgador, ya que todos los ciudadanos sabrán o entenderán de manera cultural que una intrusión a su domicilio pueden emprender ellos una acción de defender su domicilio legítimamente. Pero pensemos en varios ejemplos. Tenemos nosotros ordinariamente diversas formas de casa habitación. Hay casas habitaciones que son reguladas, como la que yo crecí cuando era niño, donde simplemente están al filo de la banqueta. Está la banqueta, sí. Inicia la casa, la puerta y las ventanas o la ventana, y de aquí para allá la calle, de aquí para acá es mi casa. Hay domicilios que tienen un espacio al frente de jardín, con una pequeña reja al frente. Y entonces está el jardín y luego empieza la puerta y la casa habitación. Hay domicilios que tienen reja, jardín y luego empieza la puerta de la casa habitación. Hay domicilios que no tienen ni jardín ni reja, simplemente tienen un espacio de tierra al frente, pero tienen un setito, tienen unos arbolitos que parecerían marcar el inicio de la casa habitación. La intrusión. ¿Qué es la intrusión? Intrusión es que alguien se introduzca a la casa habitación. Son dos conceptos diferentes, la casa habitación y la propiedad. Exacto. La propiedad es todo aquello que marca el predio en donde está sentada mi casa habitación. Pero entendiendo de manera específica este tipo penal, lo que está tutelando es la intrusión a la casa habitación. No habla de la propiedad. La sola intrusión a la propiedad y mi propiedad inicia desde el filo de la banqueta hasta donde termina, no. Habla de la casa habitación. ¿Que puede estar habitada o no? Sí, vamos para allá ahorita. Hablemos de la casa habitación. Ahora, hablemos primeramente del espacio en unos minutos. Este espacio se refiere al lugar de casa habitación. Ahora, hay intrusiones a esa casa habitación cuando cruzamos la reja, por supuesto. Al cruzar la reja, estoy entrando ya, al brincarme la reja del jardín, ya estoy dentro de la casa habitación porque el jardín forma parte de la casa. Sin embargo, hay a veces formas de intrusión que no resultan ser una amenaza y el ciudadano debe obrar, como lo decimos, con el sentido común. ¿Quién cruza la reja y entra para tocar la puerta si no hay un timbre fuera? No hay una agresión. El cartero. ¿Quién llega? El de Telégrafos Nacionales. ¿Quién entra a veces cuando las familias no han sacado el medidor para el que el empleado de Comisión Federal de Electricidad entre en aquellos medidores todavía que va a tomar la lectura? Pues entra porque el medidor está pasando el jardín, ahí está pegado a la barda, pues entra para tomar la medida. Es decir, de repente podemos pensar que hay intrusiones legítimas, intrusiones que se realizan por personas que están de una u otra forma permitidas. Es el de la luz, es el que llega, es el del periódico que llega a entregarlo si tengo una suscripción, o bien en condiciones vespertinas es el joven o el niño que entra porque la pelota se voló y entra al jardín por ella. Este tipo lo que se refiere es que en el sentido común que obra en todos los ciudadanos, si un ciudadano percibe la intrusión de una persona en una área de la casa que por supuesto no debe introducirse, que es todo aquello que forma la casa habitación, entonces tenemos una intrusión y podemos defendernos de esa intrusión sin tener necesidad de indagar cuál es el motivo de la intrusión. Pero insisto, hay un obrar en sentido común que debe ser exigido y es exigible a todos los ciudadanos y todos debemos comportarnos siempre en un sentido común. El intruso, digamos, es aquella persona no deseada o no esperada y que no tiene, digamos, una investidura que legitime su actuación, como lo comentabas, el caso de estos servidores públicos o prestadores de servicios. Así es.
Ahora, el concepto de casa-habitación. ¿Qué quiere decir el legislador con casa-habitación? Bueno, con casa-habitación se refiere al lugar o al espacio donde habita la familia, donde habitan las personas, donde habita la persona. Y entendamos, donde habita, yo me voy a estudiar afuera y vivo yo solo, es mi casa-habitación, yo la habito. No vivo en pareja, mis hijos, o simplemente a la que yo tengo a mi cargo. Esta casa-habitación se renta, yo estoy dentro, la estoy cuidando, la estoy resguardando. Es decir, se refiere a esto. Lo que hizo el legislador al asentar casa-habitación pone casa-habitación porque está excluyendo aquellas negociaciones, aquellas bodegas o aquellos lugares que no están destinados a una casa-habitación. Por eso lo restringe solo a la casa-habitación por intrusión. ¿Por qué? Porque si yo tengo una intrusión a una bodega que está sola, pues entonces ahí no tengo el peligro que se puede generar para los moradores quien se introduzca a la casa. Pero sí lo puedo hacer para la casa-habitación. Por eso se restringe el concepto hacia la casa-habitación. Y hay que recordar evidentemente que estas intrusiones ilegítimas que ponen en riesgo potencial a los ciudadanos que viven en su domicilio, que están en su domicilio, que pernoctan en el lugar, es lo que los faculta a emprender un acto de defensa. ¿Qué ocurriría en el caso, por ejemplo, de un rancho o de una casa de campo que es utilizada por los propietarios o por amigos cada 8, 15 días, 3 meses, etc.? Y un vecino advierte que hay ciertas personas que ingresan a las 12 de la noche por la azotea y repele eso que él considera que es una intrusión. ¿Podría considerarse esta casa-habitación también? Y el tercero, el vecino, estará legitimado para repeler esa agresión que se refiere a bienes ajenos. Bien, habrá que pensar aquí con mucho cuidado este supuesto porque es muy real en relación al vecino que si no tiene o no estima o no considera la intromisión de personas diversas al domicilio y él la valora como quienes se introducen sin permiso, sin autorización, y la estima como una agresión ilegítima por la sola intrusión. Es decir, hay que recordar que el legislador ya nos definió lo que es una agresión ilegítima y nos dijo la intrusión implica de por sí una agresión ilegítima. Ahora bien, aquí habremos de considerar dos cosas. La primera, lo que el legislador pretende hacer es que quien es el morador de la casa o el custodio de ese inmueble sea quien emprenda el acto de defensa. Es decir, el que está dentro de la casa, el que sufre la intrusión directa para defender sus bienes, y cuando se refiere a ajenos, se refiere a bienes que estando dentro de la casa no le son de su propiedad. El tema del vecino que vislumbra que se introduce y quizás que se introduce es una persona diversa, ese tema no está tan preciso en la reforma y tiene una explicación por qué. Porque necesariamente no conocemos, aunque hay algunos más que otros, no conocemos la vida y obra de quienes viven junto a nosotros, sobre todo en tiempos actuales donde pues, los niños van a la escuela, los jóvenes estudian, los padres trabajan, no hay una interacción muy fuerte entre vecinos y de repente ver si entra alguien a la casa del vecino, que puede tratarse del hermano, del primo, del cuñado o simplemente el que va a reparar el jardín con autorización del dueño y nosotros lo interpretemos como una agresión, entonces podemos tener un grave exceso considerando que estamos ejerciendo en este derecho, ¿no? Siempre vamos a interpretar vamos a restringir su interpretación hacia el domicilio en el que estamos, bienes propios o ajenos, pero que estén en el domicilio. Si nosotros, hay que recordar, vemos que posiblemente existe una intromisión a la casa vecina, lo que tenemos que hacer es llamar a las autoridades para que de manera inmediata intervengan y verifiquen la causa y motivo por el cual esta persona se introdujo a ese domicilio y apliquemos solamente esta exclusión para nuestro domicilio. Es un derecho del morador. Es un derecho del morador, exactamente. Exactamente. Ahora, cuando ocurre este tipo de situaciones, la persona considera que actuó en defensa legítima, pero en la realidad, ¿qué existirá? Vendrá la policía y se le seguirá un proceso penal a la persona que cree que actuó en legítima defensa y se declarará en determinado momento por un juez o el Ministerio Público lo definirá.
Recordemos que cuando sucede un evento de homicidio o lesiones y el primer respondente, que ordinariamente son los elementos de policía preventiva, cuando llegan al lugar de los hechos tienen una serie de obligaciones. Sus obligaciones son asegurar el lugar, primeramente, brindar el auxilio a las personas que requieran auxilio médico, asegurar a cualquier persona que pudiese tener intervención o que pudo tener intervención en los hechos, asegurar el lugar para evitar que se sustraigan o se alteren la evidencia material que se encuentra ubicada ahí, e inmediatamente al inculpado ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público, que es la autoridad que tiene a su cargo la investigación y la persecución del delito, la sanción del delito, la procuración de la sanción del delito. Ahora bien, el elemento de policía no tiene las atribuciones de calificar si el actuar que pudo haber desplegado el inculpado fue en un acto de legítima defensa o no. No está en sus atribuciones, él tiene sus atribuciones muy claras y si él tuvo una intervención es detenerlo y ponerlo a disposición del señor agente del Ministerio Público. Es la Procuraduría General de Justicia a través del Ministerio Público quien tiene las facultades, y es ese agente del Ministerio Público que tiene la facultad de considerar si en la especie se actualiza un actuar en legítima defensa, en este caso por agresión ilegítima por intrusión, considerar que se excluye el delito y dejar en libertad a la persona. O bien, si no lo estima así, dejarlo a disposición de un juez. Hay que recordar que el Ministerio Público solo puede retener a una persona por 48 horas. Si el Ministerio Público estima que tiene elementos suficientes para considerar que se excluye el delito, ya que hubo una agresión ilegítima por intromisión, lo liberará. Si estima que no, entonces lo pondrá a disposición de un juez y un juez de control tendrá 72 horas para valorar si se dio o no una causa de exclusión del delito. Pero será un agente del Ministerio Público, un juez, quienes tomarán esta decisión. El elemento de policía no está facultado para ello. Magistrado, ha quedado muy claro cuáles son los límites y los alcances de esta nueva figura que no solamente en Guanajuato se ha aprobado, sino también en algunos otros estados de la República. Quisiera usted hacer algún último comentario sobre el tema. Finalmente decir que toda reforma que abone a la seguridad jurídica de los ciudadanos en defensa de sus bienes es bienvenida. Y yo creo que es una precisión en la ley que nos hacía falta. Yo creo que es una norma bien estructurada y yo creo que esta norma va a permitirle darle tranquilidad a los ciudadanos en el actuar en cuanto a la defensa de sus bienes. Muchas gracias, magistrado. Gracias. Este fue el espacio de tus derechos. Estuvimos platicando con el magistrado Héctor Tinajero Muñoz, titular de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia, sobre el tema de la legítima defensa y de manera muy concreta a la reciente reforma que se refiere a la agresión ilegítima por intrusión en casa-habitación. Nos vemos la próxima. Soy Tobías García Tobar.